El tema que vamos a estudiar hoy se titula Camino a la oración y un asalto inoportuno. ¿Cuántos de nosotros, tal vez en nuestra experiencia cristiana, hemos pasado por una situación como la que vamos a estudiar hoy, según el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando las personas más se acercan a Dios, cuando los jóvenes más toman la decisión de poder buscar a Dios, cuando las familias tratan la manera de unirse y de que Dios pueda tomar parte de su hogar, que Él sea el centro del hogar, que Él sea el fundamento de la familia, que Él edifique la casa. Cuando los pastores tratamos la manera de unificar criterios, avanzar por fe y poder unirnos en oración para que el pueblo vea a un ministerio unido, un ministerio que hablamos una misma cosa. Muchas veces nosotros sufrimos un asalto inoportuno. Vamos a tener nuestra historia en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al 18. Y esto, mis queridos hermanos, sucede cuando el apóstol Pablo iba camino a la oración. La Biblia dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Por favor, mis queridos hermanos, estamos estudiando 3 tipos de posesión satánica. La primera la estudiamos en la región de Gadara. Ustedes recordarán que en la región de Gadara hubo alguien que sale al encuentro de Jesús, porque Gadara es un territorio oscuro, un territorio dedicado al paganismo, dedicado a las artes satánicas. Y ahí en el lugar de Gadara encontramos a un hombre poseído totalmente. Había una posesión total, un hombre desfigurado. Pero en Hechos 16 al 18, encontramos otro tipo de posesión satánica. Y este tipo de posesión satánica es una posesión controlada. Una posesión controlada por un pacto de sangre, por un pacto demoníaco, porque la gente entrega su voluntad a la oscuridad. Hay gran diferencia en la posesión controlada y en la posesión total. La posesión total, la persona no está consciente de lo que realiza a su alrededor, mientras que la posesión controlada, estas personas por su propia voluntad se entregan a practicar estas artes satánicas. Hay una gran diferencia con aquellos que se entregan a practicar las artes satánicas y con aquellos que buscan, que quieren tener una experiencia y conocer qué es lo que sucede con ciertos problemas en su vida cotidiana. Y ahí está la gran diferencia entre estos 2 tipos de posesión satánica. Hoy vamos a estudiar la posesión controlada. Y esto aparece claramente en el libro de Hechos 16 al 18. Y ahora, pero lo que vamos a estudiar hoy, oigan bien mis hermanos, porque aquí empezamos esta parte interesante. Cuando vamos a la oración hay un encuentro inoportuno y eso le sucede al apóstol Pablo y a Silas y los hermanos que acompañaban a Pablo y a Silas. Ellos estaban en la ciudad de Filipos, iban a la oración, así dice la Biblia, vean. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, ellos querían consagrar su vida al Señor, iban a la sinagoga, iban al templo, iban a la conferencia, iban al congreso, iban a estudiar la palabra, iban a abrir las sagradas escrituras. Cuando iban ellos camino a la oración, dice que salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo era que en una ciudad pagana una mujer tenía conocimiento de la obra que realizaba Pablo y Silas? ¿Cómo era posible que en una ciudad entregada a la idolatría,
entregar al espiritismo, donde existían muchos tipos de personas que se entregaban a la adivinación, a la hechicería, a la brujería. Había una mujer que tenía claro el conocimiento con relación a la obra que Pablo y Silas realizaban de predicar el evangelio. Yo quiero preguntarles a ustedes, mis queridos hermanos, en esta mañana, ¿era cierto lo que la mujer decía? ¿De que estos eran siervos del Dios Altísimo? ¿Había una verdad que esta mujer anunciaba, que esta mujer predicaba? ¿Había un criterio verdadero con relación a este punto, mis queridos hermanos? Sí, esta mujer estaba en lo correcto, pero no porque estaba en lo correcto, lo que la mujer realizaba cada día no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero marcar una diferencia, mis queridos hermanos, con relación a este tipo de situaciones que muchas veces suceden en nuestro tiempo. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con personas que conocen nuestro pasado? Aquí, esta mujer estaba diciendo una verdad, estaba pregonando una verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Era cierto? Sí, era cierto. Pero ¿quién era la mujer que estaba pronunciando este mensaje? Era una mujer que había hecho un pacto con el demonio. Era una mujer que estaba poseída controladamente por las fuerzas espirituales de las tinieblas. Era una mujer que había hecho un pacto con el demonio. ¿Cuántas personas hoy en nuestro mundo han hecho un pacto con el demonio a tal punto que el enemigo les presenta el pasado, les presenta la condición pasada de las personas? ¿Y cuánto caen en el problema que cuando buscan este tipo de persona, estas personas les cuentan una experiencia de su vida pasada, y cuando les cuentan una experiencia de su vida pasada, estas personas caen en un terreno peligroso, en un terreno controlado por las fuerzas espirituales de las tinieblas? ¿Cuántas veces nosotros, cuando vamos camino a la oración, nos suceden cosas que no esperábamos, porque el enemigo no quiere que nosotros lleguemos a la casa donde oramos, no quiere que lleguemos a la iglesia, no quiere que realicemos una obra a favor del evangelio? Y esta mujer que sale, según la historia de Hechos 16 al 18, era una mujer pagana, una mujer que practicaba las artes de la adivinación. Y entonces esto confundía a las personas que vivían en Filipos. Hoy vivimos en un tiempo donde hay un deseo de conocer el futuro. Millones consultan el tarot, los horóscopos, las lecturas espirituales, los profetas modernos. Muchos practican la quiromancia y quieren conocer acerca de la vida futura a través de la mano, la lectura de la mano, a través de el tarot, a través de espiritistas, a través de brujos y brujas, a través de líderes espirituales que le llaman curanderos para el tiempo del fin. Y lo interesante es que este tipo de personas, algunos creen en Dios a su manera, hablan de Dios y pueden mencionar textos de las Sagradas Escrituras y pueden usar la medicina alternativa para poder curar. Sí, mis hermanos, hoy vivimos en un tiempo donde hay un deseo de conocer el futuro, y son cada vez más millones y millones de personas que quieren conocer su futuro, y el diablo se presta con mucha atención y encuentra a este tipo de personas que han hecho un pacto para poder ser poseídos por demonios, y son los demonios que vienen a estas personas y que le muestran las experiencias vividas del pasado. Y luego, cuando cuentan estas experiencias vividas, las personas quedan aturdidas. El terreno se prepara para que el enemigo entonces tenga posesión y controle la situación,
y estas personas entonces entiendan el futuro a como el diablo quiere que sea el futuro de los seres humanos. ¿Cuántas personas cuando tienen problemas, cuando pierden cosas, dicen, ay, es que tengo mala suerte? Y recuerden que hemos dicho, mala suerte no existe, es maldición. Buena suerte no existe, existe la bendición. Y la bendición y la maldición están condicionadas a la obediencia de la ley de Dios. Si tú estás dentro de ese cerco divino, Dios te va a bendecir. Sí, mis hermanos. ¿Cuántos millones de seres humanos tratan la manera de llegar a conocer lo desconocido a través de este tipo de personas que han hecho un pacto con el demonio, que han hecho un pacto de sangre para poder meterse a estudiar lo desconocido? Hoy nosotros debemos de tener mucho cuidado porque hay una línea tan fina que si nosotros no marcamos la diferencia entre esa línea tan fina, nosotros podemos correr el riesgo, queridos hermanos, de ser engañados por lo oculto, por los lugares ocultos. Porque hoy hay muchos lugares como la ciudad de Filipos, hay muchos lugares como la ciudad de Gadara, hay muchos lugares como el territorio de Endor, sí, la pitonisa de Endor, que el rey de Israel fue a buscar. Todos estos temas los vamos a estudiar de aquí en adelante. Oh, mis hermanos, pero ¿cuántas personas tratan la manera de poder conocer su futuro? Hay personas que dicen, ¿con quién me voy a casar? Y van a buscar todos estos tipos de personas y les muestran con quién se van a casar, porque el enemigo quiere un futuro para nosotros, y el futuro que quiere para nosotros es el futuro de la destrucción. Y quiero marcar aquí algo muy importante: ningún ser humano conoce el futuro de cada uno de nosotros. Ni siquiera Satanás conoce el futuro de los seres humanos. Satanás conoce de aquí para atrás, pero no conoce de aquí ni siquiera a 1 minuto, a 2 minutos, a 3 minutos, a 5 minutos de lo que va a ser nuestro futuro. El enemigo no conoce tu futuro, no conoce lo que será en la tarde. Grábate bien esto, querido amigo, querido hermano. Si hay alguien que viene a adivinar tu futuro, ¿cuántas veces en la calle, en los parques encontramos gente que usa la naturaleza, que usan animales? Hay canarios que sacan cartas para leer el futuro. Hay gente en grandes parques de grandes ciudades adivinando el futuro con la quiromancia, con el tarot, con el horóscopo, con las lecturas espirituales. Profetas falsos que engañan a la humanidad. Y debemos de tener mucho cuidado, querido hermano y querida hermana. ¿Cuántos a través del celular se meten al mundo de lo desconocido, al mundo oscuro, y dicen, ¿qué me dirá el horóscopo en este día? Ah, los signos del zodiaco. Sí, yo soy Géminis, yo soy Escorpión, yo soy Tauro, y comienzan ellos a ver lo que le dicen estos signos del tarot, el horóscopo, y la gente cae en la trampa sutil del enemigo y esa línea de demarcación se pierde. Y hablo con los que conocen la ley. Hablo con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Que es cierto que Dios pasa los tiempos de la ignorancia, pero el pueblo de Dios no puede ser ignorante con relación a este tema. El apóstol Pablo fue claro. Alguien decía una verdad contundente, pero el origen donde salía esa verdad no era aprobado por el cielo. Personas quedan impactadas porque les dicen su pasado con exactitud. Revelan detalles íntimos. Parece que todo es verdad. Sí, mis hermanos, porque el enemigo conoce aún aquello que tú hiciste en lo más secreto. Y ahí estuvo el enemigo, observando, anotando en qué manera puede destruir tu vida. El único que conoce el futuro de los seres humanos es Dios. Pero quiero decirte algo. Si es muy cierto que a veces nosotros hemos cometido situaciones difíciles, nos hemos enredado en cosas en el pasado o hemos quebrantado la ley en lo más secreto, ahí el cielo anotó en los libros en qué momento nosotros rompimos el cerco, pero también el enemigo
estuvo allí y anotó. Y cuando aparecen este tipo de personas, te cuentan esa experiencia que tú experimentaste en tu vida pasada. Y cuando ellos cuentan esta experiencia, entonces tú te quedas en shock. Y cuando las personas se quedan en shock, ahora viene la revelación del futuro. Así es como obra el enemigo a través de estos puntos. Porque dicen con exactitud el pasado, revelan detalles íntimos y parece que todo es verdad. Tengamos cuidado. Aquella mujer que sale al encuentro de Pablo y de Silas con los hermanos que iban camino a la oración, comienza a gritar delante de toda la gente, a pregonar: estos son siervos del Dios Altísimo. Era una verdad proclamada por una mujer poseída por demonios. Y luego viene la trampa. No todo lo espiritual proviene de Dios. Y así millones quedan atados, fascinados, poseídos espiritualmente sin darse cuenta. ¿Cuántos han caído en esta trampa, hermanos? Y le han abierto las puertas al demonio de su casa, de su hogar, de su mente. Hay experiencias que nosotros hemos visto en reuniones grandes, en una oportunidad, en un congreso grande, en un culto divino. Una muchacha, hermanos, gritó, fue poseída en plena reunión. Y cuando varios pastores buscamos a los padres de esta joven, la primera pregunta que hicimos fue: hermana y hermano, ¿ustedes no han ido a consultar a un brujo, a una bruja o a un espiritista? Y la hermana con lágrimas en los ojos dice: Pastor Monterroso, yo lo hice por consejo de un familiar, porque yo sentía que mi esposo me estaba engañando y mi esposo me estaba engañando con mi propia hermana. Y la persona a quien fue a buscar me dijo el pasado de lo que había vivido, la angustia que tenía, y luego me dice: tu esposo te engaña con tu hermana. Hermanos, esta persona le reveló, le dijo lo que estaba pasando, porque era el pasado. Y esta mujer, esta familia, le abren las puertas al demonio. Y ahora los más vulnerables, los jóvenes, los niños, adolescentes, el demonio encontró un lugar donde tener morada en esas familias. Pastor. No todo lo espiritual proviene de Dios. Y hay millones que quedan atados, fascinados, poseídos espiritualmente sin darse cuenta. Hermanos, la Biblia lo menciona. Camino a la oración sale al encuentro aquella mujer que tenía espíritu de adivinación. Pero la Biblia revela algo clave. No todo lo espiritual proviene de Dios. Satanás no solo se opone, Satanás sale al encuentro, especialmente cuando oras, cuando estudias, cuando predicas, cuando avanzas espiritualmente. Hay personas que tratan la manera de decir: ahora sí, es tiempo de buscar a Dios. Y el enemigo sale al encuentro de aquellos que quieren buscar a Dios. Cuando el pastor, cuando el predicador está sacando un tema para predicar la palabra el sábado, para predicar la palabra en algún día de culto, el enemigo, los demonios están atentos al sermón que el predicador va a presentar en la iglesia. ¿Y saben qué dice el demonio? Este sermón va a despertar espiritualmente a esta familia, a este hombre, a esta mujer, a este joven, a esta persona que va a visitar la iglesia, y por lo tanto sale al encuentro, ya sea del predicador o de la persona que va a escuchar la palabra. Sí, hermanos, como aquella mujer de Filipos, aquella mujer que sale al encuentro del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces más sufrimos los ataques de Satanás cuando más nos acercamos a Dios? Cuando más estudiamos la Biblia, cuando más queremos predicar, cuando más avanzamos espiritualmente, cuando más cerca queremos estar de Dios, el enemigo no le gusta, el enemigo viene a tu encuentro.
nos asalta inoportunamente cuando vamos camino a la oración, cuando te consagras a Dios, cuando ayunas. ¿Por qué será, mis queridos hermanos, que cuando vamos a ir a la iglesia, más de un problema sucede en la familia? Que el hijo, que la hija, que la esposa, que el esposo, que la comida, que la ropa. ¿Acaso no es un encuentro donde el enemigo sale y quiere perturbar tu paz? Y entonces vamos a la iglesia, pero vamos con pensamientos encontrados, con sentimientos turbados. Y es ahí donde no entendemos el mensaje de Dios. De la nada el niño comienza a llorar y llora, llora, llora. Y nadie sabe por qué está llorando el niño. Y entonces sacan al niño y aquella madre ya no escucha la palabra de Dios. Una hermana me decía, ay, Pastor Monterroso, yo no sé por qué cuando voy a la iglesia, mi hijo es cuando más llora, pero solo salgo de la iglesia, mi hijo está tranquilo como si nada pasara. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero el enemigo trata la manera de poder perturbar la paz y la fe de aquellos que buscan a Dios de todo corazón. Satanás sale al encuentro cuando más te acercas a Dios. Y cuando no consigue éxito a través de estos puntos que estamos viendo, usa la fuerza. Cuando más cerca el pueblo de Dios se acerca al trono de la gracia, más serán los ataques feroces que vamos a sentir en nuestra vida. Yo conozco familias que sufren esos ataques terribles del enemigo porque quieren hacer una obra maravillosa en favor del Señor. Y a veces la misma familia o los mismos hermanos o el pastor de la iglesia sale al encuentro de estos hermanos que quieren consagrarse. Hay pastores que quieren cerrar programas. Hay pastores que quieren prohibir predicar la palabra de Dios. Pensemos, ¿cuántas veces Satanás ha salido al encuentro para destruirnos cuando oras, cuando estudias, cuando predicas? Cuando avanzas espiritualmente? Es la cruda realidad de la historia que vivimos. El ataque ocurre camino a la oración, hermanos. Sí, Hechos 16:16 dice, mientras íbamos a la oración. Sí, cuando vamos a la oración, cuando nos consagramos al Señor, algo sucede en el camino. Y ahí es donde más debemos de buscar al Señor. Cuando vayas camino a la iglesia, hermano querido, arrodíllate. Pide a Dios su protección. Y el Señor manda a sus ángeles para que te cuiden. Ellos, los que iban camino a la oración, no estaban pecando. No estaban distraídos. Iban a orar. El enemigo ataca más fuerte cuando decides buscar a Dios. Ahí está el problema. Cuando tú decides buscar a Dios, el enemigo viene con todas sus huestes y hay un ataque terrible. Hay problemas por todos lados. Es cuando más fuerte sentimos la presión espiritual de las huestes de las tinieblas. Y lo más triste, hermanos, es que el enemigo usa medios disfrazados. Esos medios disfrazados que son noticia en alguna sociedad. En Hechos 16:17, esta mujer dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Lo que decía esta mujer era verdad, pero el origen era demoníaco. No todo el que habla verdad viene de Dios. En 2 de Corintios 11:14 la Biblia dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque el enemigo se puede disfrazar como ángel de luz, como quería usar a Balaam, el profeta de Dios, para maldecir al pueblo, como quería usar a aquellos gadarenos. Y le dicen a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, hijo del Dios Altísimo. ¿Sabían quién era Jesús? Sí, sabía quién era Jesús. Estos demonios que están aquí, donde toman posesión de esta mujer, ¿sabían quién era Pablo y Silas? Sí, ellos saben, los demonios conocen. Satanás conoce tu vida. Satanás conoce mi vida. Satanás conoce tus debilidades.
conoce mis debilidades, pero no conoce tu futuro. Ahí no tiene fuerza, no tiene poder. Y ahí es donde el cristiano toma ventaja, porque puede venir la persona más famosa en las artes demoníacas a querer declararte tu futuro. Pero debes de entender esto, que el enemigo no conoce el futuro de nadie, pero se puede disfrazar como ángel de luz. Y cuando se disfraza como ángel de luz, el enemigo puede destruir al pueblo de Dios. Y es allí donde nosotros necesitamos clamar a Dios por su protección. En Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 227 leemos: Satanás y sus ángeles están trabajando con todo engaño de iniquidad. Son incansables en sus esfuerzos para apartar a las almas de la verdad, de la justicia, para propagar la ruina de todo el universo. Trabajan con diligencia maravillosa para preparar una multitud de engaños que cautiven a las almas. Son incesantes sus esfuerzos. El enemigo siempre procura llevar a las almas a la incredulidad y al escepticismo, que es desconfianza. Quiere anular a Dios y a Cristo, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, para enseñarnos que en obediencia a la voluntad de Dios podemos ser victoriosos sobre el pecado. Sí, es incansable el trabajo del enemigo para apartar a las almas de la verdad. Y trabaja de una manera sutil, de una manera disfrazada, para poder engañar. El objetivo es estorbar la obra, mas desagradando a Pablo, dice Hechos 16 y 18. No era ayuda la que esta mujer estaba dando, era una distracción, era una interrupción. Satanás quería confundir, quería desviar, quería desacreditar, quería como que si lo que Pablo predicaba y esta mujer anunciaba provenían de la misma fuente. Eso es lo que quiere el enemigo. Cuando un pastor presenta una aparentemente verdad, porque hay verdad, como introducción para presentar una falsedad, el enemigo encuentra un lugar propicio en la mente de las personas. Había una verdad contenida en el mensaje de esta mujer. Sí, había una verdad. Estos son hijos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. ¡Qué mensaje poderoso! Era realidad, era verdad lo que predicaba, pero la fuente de donde provenía era el problema. El enemigo quería engañar. El enemigo quería que no se marcara la diferencia entre lo que esta mujer profesaba y entre lo que el apóstol Pablo predicaba en la ciudad de Filipos. Una ciudad entregada a las artes satánicas espirituales oscuras. Una ciudad donde abundaban el espíritu de adivinación, donde abundaba el espíritu de hechicería, de brujería. Y ahí, en ese lugar, el apóstol iba camino a la oración y el enemigo quería aturdir, quería confundir a los oyentes. ¿Cómo Satanás sale al encuentro hoy? A través de la familia, justo antes de predicar. Discusión, problemas, mala noticia. Recordemos la experiencia de Job. Yo les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Qué testimonio estaba dando Dios acerca de su siervo Job? Hombre apartado del mal, temeroso de Dios, benevolente, bondadoso, misericordioso, hospitalario, generoso. Este testimonio lo estaba dando Dios. Y el enemigo se enoja. El enemigo quiere desprestigiar. El enemigo quiere arruinar la vida de aquellos que se acercan a Dios. El enemigo quiere colocar piedras de tropiezo. El enemigo sale al encuentro cuando más te acercas a Dios, cuando la gente ve tu testimonio personal. El enemigo quiere meterte a la cárcel. El enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere manchar tu testimonio. El enemigo quiere que tú seas difamado. Job
capítulo 1, del versículo 18 al 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en su casa de su hermano el primogénito. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Yo quiero preguntar en este momento a mis hermanos, ¿quién trajo dolor? ¿Quién trajo luto a la familia de Job? ¿Acaso no fue Satanás? ¿Acaso no fue el diablo? ¿Acaso no fue Satanás quien le dijo a Dios: quítale todo lo que tiene y vamos a ver si este hombre que tú dices que es temeroso de ti, que es generoso, que es espiritual, que es bondadoso, que es misericordioso, va a seguir teniendo ese testimonio en el mundo de ser tu hijo en la tierra? ¿Y qué le dice Dios? Ve, pero guarda de no tocar su alma. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos sufrido pérdidas? Sí, porque Job atacó lo más sagrado. Perdón, Satanás atacó lo más sagrado de Job, que fue la familia. Primero, atacó lo material. Luego fue con los hijos. Luego fue con la salud de Job. Luego atacó su matrimonio con la mujer que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y luego sus amigos. Sí, el enemigo quería arruinar el testimonio de Job. Quería destruirlo. Sí, Satanás sale al encuentro muchas veces para poder destruir a aquel que se quiere acercar a Dios. A través de colegas. Allá vimos familia. A través de colegas. Hechos 15:39. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Hubo un problema entre Bernabé y Pablo. El enemigo causa esa desunión entre hermanos, entre familias, a través de colegas. Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto. El enemigo usa malentendidos, celos, críticas para causar destrucción. Pero también usa al pueblo. Sí. Usa a los miembros. En Gálatas 4:16, el apóstol Pablo dice: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. El pueblo se enoja. Muchas veces el pueblo es usado por el enemigo a través de las críticas, a través de la resistencia al mensaje. En la matutina El Cristo Triunfante, en la página 145, dice: rara vez un pecador se siente bien al recibir un mensaje de reproche. Culpa al que abrió los labios y pronunció las palabras de advertencia. En su ceguera no se da cuenta de que está alejando de sí, por su terca resistencia, la última oferta de luz y de misericordia. ¿A cuántos le hemos hablado? ¿A cuántos los hemos llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas personas han pasado al frente llorando, queriendo un cambio de vida, queriendo una ayuda del poder divino? Y Dios les da toda la ayuda necesaria, pero no fuerza la voluntad del ser humano. ¿Cuántas veces el pecador arrepentido resiste el reproche, resiste muchas veces la advertencia? Se arrepiente en el momento del llamado, pero después sigue viviendo una vida sin control, una vida lejos de Dios. Y es la oportunidad que el enemigo encuentra. ¿Para qué? Para poder criticar al mensajero. Y esto no se dan cuenta que es la última oferta de luz y de misericordia que Dios les puede dar a aquellos que están luchando cada día con debilidades y no han querido entregar su voluntad en las manos de Dios. Satanás sale al encuentro a través
de la familia, a través de colegas, de pastores, a través del pueblo. Ahí sale al encuentro, a través de extraños o incidentes. Nehemías 4, 7 al 8. Mas acaeció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizándose mucho, y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerles daño. Sí, cuando tú construyes las murallas destruidas, somos reparadores de portillos, restauradores de calzadas. Debemos de reparar el altar de la familia destruido por Satanás. Debemos de reparar el altar de nuestras vidas. Debemos de reparar el altar de la iglesia, del mensaje en nuestras iglesias locales. Pero el enemigo se enoja y manda extraños, manda incidentes, manda al pueblo, manda pastores, manda familiares, para que esto no sea una realidad. Intentaron detener la obra, interrupciones, accidentes, distracciones. Cuando vamos a la oración, de repente hay asaltos inoportunos. ¿Cómo se llama el título de nuestro estudio? ¿Qué dice Palabras de Vida del Gran Maestro? Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. Oiga esto, hermano. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra del Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. El pastor toma tiempo para predicar la palabra, para estudiar la palabra, y cuando presenta el tema, ahí están los ángeles demoníacos reunidos en las salas, en nuestras iglesias, para causar perturbación. Mientras los ángeles del cielo, dice el testimonio, tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios que está siendo predicada por el siervo de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto la predicación. Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Y por eso odia a los predicadores, odia a los pastores que se entregan a la obra del Señor, y trata la manera de manchar su testimonio, trata la manera de difamar a aquellos siervos de Dios que predican la palabra. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje y sus maneras pueden no agradar a los oyentes y se espacían en estos defectos. No somos perfectos en predicar la palabra. Y hay gente que más se espacía en alguna palabra más dicha, o en el lenguaje o la forma como se presenta la palabra, y ahí es donde el enemigo perturba para que no llegue el mensaje de Dios. ¿Cuántos se han parado a predicar, a juzgar, a criticar al orador y no saben que lo que está presentando es palabra de Dios? Mientras tú preparas el sermón, Satanás ya está preparando el ataque para que alguien no llegue, para que alguien se distraiga, para que el mensaje no impacte. Estábamos en un congreso juvenil, yo estaba predicando la palabra, yo miraba que en la parte de atrás habían dos jóvenes que de repente volteaban a ver para atrás. Y yo decía, pero esos jóvenes, ¿por qué voltean a ver atrás? Y yo trataba la manera de esforzarme para que ellos prestaran atención al mensaje que se estaba dando. Y ellos estaban interesados en escuchar el mensaje, pero luego se levantaban de las sillas y iban a otro lado. Y cuando hice el llamado, uno pasó al frente y el otro no pasó al frente, se quedó atrás. Y solo miraba que volteaba para atrás y platicaba con alguien, pero ¿con quién está platicando este muchacho? Yo no miraba a nadie. Después que terminó el sermón me buscan y me dice, pastor, viera que de la nada entró un hombre ahí a distraernos, a decirnos, sálganse, por favor, no oigan a ese hombre que está predicando. No les conviene escuchar lo que él está diciendo. Y yo miraba la distracción, pero no miraba a nadie, hermanos.
Y entonces entendí lo que dice el testimonio, que Satanás tomará la forma humana para distraer a los que están dentro de la iglesia, para que no escuchen la palabra de Dios. Y es claro lo que leímos, hermanos, el testimonio anterior. Satanás se encuentra con sus demonios en el lugar donde se predica el evangelio para perturbar, para que la gente no llegue a escuchar el mensaje, para que alguien no se distraiga, para distraer a la gente, para que el mensaje no impacte en la vida de aquellos. Y esos hombres, ese hombre que llegó a esa conferencia era un demonio, hermanos. Los demonios toman la forma humana para distraer nuestra atención. Y eso fue lo que pasó en esa experiencia. Y nunca voy a olvidar lo que estos jóvenes me dijeron. Yo les tuve que decir, jóvenes, yo no miraba a nadie. Y se quedaron aterrados porque en la mirada y en la voz les aterrorizaba. Me contaban su experiencia. ¿Cuál será tu experiencia, querido hermano? Cuando vas camino a la oración, ¿qué te pasó? ¿Pudiste llegar? ¿Alguien te distrajo? ¿El mensaje no impactó? Yo te pregunto en este momento, ¿qué fue lo que sucedió cuando ibas camino a la oración? Cuando querías entregar tu vida al Señor. De repente una enfermedad, sí, porque el enemigo puede poner una enfermedad para probar tu fe. Vemos en la experiencia de Job. No es solamente violar las leyes de la salud. El enemigo puede colocar una enfermedad en tu vida, en un familiar, para probar tu fe, para que pierda la esperanza, para que dejes de confiar en Dios. La respuesta del verdadero Hijo de Dios. Hechos 16 al 18. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en el mismo instante el Espíritu la dejó. El Hijo de Dios debe de tener percepción cristiana y hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pablo no negoció con esta mujer. Pablo confrontó autoridad espiritual, discernimiento espiritual. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú sometes tu vida a los pies de Dios, tú puedes resistir al diablo y el diablo huye de nosotros. El apóstol Pablo dio una respuesta poderosa a aquella mujer. En el nombre del Señor Jesucristo te ordeno que salgas de esta mujer. Y en el mismo instante el espíritu demoníaco se aleja de aquella mujer, porque era Satanás quien le había revelado a esta mujer quién era Pablo y Silas. Eran siervos de Dios que anunciaban el evangelio del reino, y el enemigo quería confundir. Quería que la gente entendiera que el mismo espíritu que tenía la mujer de Filipos era el mismo espíritu que dirigía a Pablo y a Silas. Pero aquí se marca la diferencia. Y muchos quedaron impactados de lo que sucedió en ese momento. Quedaron sorprendidos de lo que pasó. Aquí hay una victoria maravillosa. Aquí hay un triunfo de la verdad. Aquí hay una liberación. Aquí hay una mujer que estaba en esclavitud por un pacto de sangre, por un pacto controlado, por un pacto en su plena conciencia. Se había entregado a practicar espiritismo, brujería, hechicería. Y el apóstol Pablo, con la autoridad que el cielo le dio, hace uno de los milagros más hermosos de poder romper aquellas cadenas que ataban a esta pobre mujer a las fuerzas de la oscuridad. Y aquella mujer en su sano juicio ahora se convierte al cristianismo y es una hija de Dios con una promesa maravillosa. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Conclusión. No te sorprendas del ataque. Espéralo. Porque si vas a orar, a predicar, a buscar a Dios, habrá un asalto espiritual.
Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Los ataques vendrán cuando menos los esperemos, pero si tú confías en Dios y oras a Dios, Dios va a proteger tu vida. Dios va a mandar a sus ángeles para que te guarden, para que tu pie no tropiece. Historia de reflexión. Un predicador se preparó durante semanas para una campaña evangelística. La noche del primer sermón, su hijo enfermó gravemente. Su esposa, llorando, le pidió que no saliera. El carro no encendía. Todo parecía decir no vayas, pero decidió ir. Predicó con dificultad, pero con fe. Al final del sermón, un hombre pasó al frente llorando. Pastor, yo iba a suicidarme hoy, pero algo me detuvo. Vine aquí y Dios me habló. Qué lindo, hermanos, cuando vemos estos testimonios y estas experiencias. Y esta es una experiencia de un siervo de Dios. Esta es una experiencia de alguien que vivió este mensaje. ¿Cuántos hemos experimentado estas experiencias en nuestra vida? Nosotros no podemos decir no cuando vamos a ir a predicar el evangelio. Me dejó el bus en una oportunidad. Llegué tarde. Ya estaba cerrada la puerta para ingreso al avión. Perdí el vuelo. Fui a suplicar, por favor, necesito ir, tengo un compromiso. Lo sentimos mucho. No puede viajar. Intenté, busqué la forma, me hinqué, oré a Dios y Dios me permitió viajar a ese país, un país de Latinoamérica. Estando allí, de repente un pastor me dice, fíjate que le vamos a dar el tiempo a otra persona. No, pero yo vengo de lejos, yo quiero predicar. No, lo siento mucho. Mira, vamos a apartar a todas las personas. No, yo tengo un sermón para todos, que todos estén en el culto. No es que hemos tomado la decisión ahora de dividir a unos aquí. No, yo tengo un sermón principal, el sermón del culto divino para todos los que han venido. Y trataban la manera de evitar que yo predicaba. Y pude predicar. Después del sermón, se hizo el llamado y mucha gente pasó. Pero me sorprendió una muchacha que lloraba. Estaba llorando. Y después del sermón me buscó y me dice, Pastor Monterroso, yo había prometido que iba a venir el último congreso de la iglesia a la cual pertenecía mi madre. Mi madre murió hace poco en un accidente. Me quedé sola. Me han criticado los pastores. Me ha criticado la iglesia. Y yo me iba a quitar la vida después de esta actividad. Pero he escuchado el mensaje, he escuchado el sermón. Dios tocó mi corazón. Dios me dio fuerzas. Dios me dio vida. Ay, mis hermanos, cuántas experiencias hemos vivido. Y Dios nos ha ayudado a mantenernos firmes, porque Dios quiere firmeza. Lo que parecía un obstáculo era una batalla espiritual. El mayor ataque ocurre antes del mayor milagro. Si no hay oposición, probablemente no hay misión. Satanás no ataca lo que no representa peligro. ¿Cuántos han sido atacados justo cuando quieren buscar a Dios? ¿Cuántos han sentido ese asalto inoportuno? Hoy Dios te dice, no te detengas, no retrocedas, no te distraigas. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 341, dice, los magos de los tiempos paganos equivalen a los médium espiritistas, clarividentes y adivinos de la actualidad. Las místicas voces que hablaban en Endor y en Éfeso están extraviando todavía a los hijos de los hombres con palabras mentirosas.
Si se descorriera el velo ante nuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Cuando los hombres se entregan a su influencia, antes que puedan darse cuenta, su mente se ha confundido y su alma se ha contaminado. Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Este mensaje está claro, hermanos. Este párrafo es impresionante. Si se corriera el velo que cubre lo visible de lo invisible, hay ángeles malignos empleando todas sus artes detrás de estas personas que están en las artes satánicas. Brujos, espiritistas, medium, clarividentes, adivinos, hechiceros, los que practican el tarot, los que practican la adivinación. ¿Y qué más podemos decir? Efesios 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Si hoy decides seguir caminando con Jesús, aunque haya ataques, aunque haya oposición, ponte de pie, porque Dios está buscando guerreros para este tiempo final, que se mantengan fieles. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos dé de su gracia. Es mi mejor deseo en esta oportunidad. Que Dios guarde su palabra y que bendiga a todos los presentes. Es mi mejor deseo en oración. Amén.